Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que ya he hablado en un video, pero que no me acordaba cuál había sido mi verdadera primera vez. Yo tengo un video aquí en el canal donde hablo de mi primera vez, pero esa primera vez no era mi primera vez realmente. Porque ya, o sea, yo ya después de que grabé ese video me acordé, ¿no? Y eso fue hace años. Entonces yo dije, algún día voy a volver a grabar lo que realmente fue mi primera vez. Y aquí quiero decir algo porque yo en ningún momento, aclarando en este video, en ningún momento estoy promoviendo que hagan lo mismo que yo hice, porque fue, pues, al final de cuentas yo estaba muy chiquita, en ese momento era niño, entonces pues no debí de haber hecho eso, que es haberme metido con una persona que era mayor de edad, yo siendo menor de edad. Yo tenía 12 años cuando perdí mi virginidad con una persona, con un señor aproximadamente como de 40 años más o menos. Mm, Me acuerdo que fue en el verano de cuando sales de la primaria para entrar a la secundaria, o sea que ya son las vacaciones como largas y eso. Entonces yo me acuerdo que salí con mi mamá de vacaciones y yo me acuerdo que ya tenía yo la idea de tener como que ya empezaba yo como que con las hormonas alborotadas. Entonces empecé como a querer o empecé a ver chicos, ya me empezaban como a gustar, ya me empezaba como que, ahora sí como dicen, ya tenía caliente la pepita. Entonces, pues yo me acuerdo que empecé como a ver a chicos ya de forma diferente, ¿no? Como de una forma como más sexual o más morbosa. Recuerden que yo tenía 12 años y me acuerdo que en ese viaje fuimos a la playa y había un chico, o bueno, en ese entonces, pero se veía un poquito más joven, como de 30 y tantos años, que como que era el intendente de un bungalow que estaba, o de un hotel que estaba al lado del hotel que nosotros estábamos. Y tenía como un tipo cuartito donde como que tenía escobas y ese pedo. Eh, y entonces yo me acuerdo que lo vi sin camisa y se le veían cuadritos y todo. Y para mí así como que fue mi primera vez así como de ver a un hombre como de forma así como morbosa. Y yo me acuerdo que pensé y dije, ay, quiero hacer algo con él. O sea, no sé cómo, pero dije, quiero tocarlo, quiero hacer algo, ¿no? Y me acuerdo que me le acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dice, no, muy bien, que no sé qué. Y me quedé como callada, así como que, no, pues qué bien. Y ya le dije, pues mañana vengo a ver qué platicar, o no me acuerdo qué le dije. Y me dijo, sí, está bien. Y pues obviamente ya en ese viaje no pasó absolutamente nada. Pero yo me acuerdo que llegué aquí a mi casa, veníamos de regreso de ese viaje, y en la esquina de mi casa había un albañil que estaba trabajando. En la esquina de mi casa había un albañil que estaba trabajando pues en la obra y estaba, digamos que resanando la esquina que era del dueño de toda la esquina, del que rentaba las casas de la esquina. Y me acuerdo que me le acerqué, yo ya me le había acercado antes a decirle, ay, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Me acuerdo que creo que le dije que quería tener mi primera relación sexual, pero que yo estaba buscando un condón, que si hacíamos algo, que si yo se la chupaba o algo así, nada más que ocupaba encontrar un condón. No me acuerdo si él lo consiguió o yo lo conseguía. Lo que yo recuerdo, creo que yo lo conseguí, o él, no me acuerdo, un condón, pero me le iba y me le metía yo. Era un local en la esquina, entonces digamos que él cerraba o bajaba las cortinas como a la mitad. Entonces yo iba y le platiqué, y me ponía a platicar con él y me metía y pues nadie nos veía. Entonces ahí es donde yo empecé como a decirle cosas y me dijo que sí. Y me acuerdo que no sé cómo estuvo que yo conseguí un condón. Ahora déjenme decirles que a los 12 años, ¿cómo yo voy a conseguir un condón? No sé dónde lo conseguí, pero conseguí un condón. Y me le fui, me le metí. Y ya fue un día que llegué precisamente de la playa. No me acuerdo si ese día o días posteriores, pero fui y me le metí. Que yo quería tener sexo y que no sé qué. Y me le metí al local. Yo creo que él tenía como 40 años y yo tenía como 12. Repito, esto lo cuento como una anécdota, porque al final de cuentas no es que me enorgullezca, pero tampoco me avergüenza porque pues es lo que pasó, es lo que sucedió. Después les voy a decir a qué conclusión llegué de por qué yo a lo mejor hice eso, ¿no? Pero bueno, total. El punto es que me lo fui, me le metí y que me ponen cuatro
Me puse, yo me acuerdo que en 4 como en un bote de pintura de esos de grandes, de botes grandes, y me puse en 4, le puse el condón y pues me la dejó ir, me penetró, hermanas. Y yo me acuerdo que sí, en ese momento para mí fue muy doloroso, pero tenía como esa adrenalina de que estaba haciendo algo, ¿no? O sea, me dolía, sí me dolía mucho y me dolió mucho, pero a la vez fue como mucha adrenalina, no sé cómo explicarlo. Fue una situación muy fuerte y duró bien poquito. Así como la primera vez que conté en el video, que fue mi primera vez, que no fue mi primera vez, esa fue mi segunda vez, pero no me acordaba de esta que me pasó. Bueno, o sea, en el momento me acordé después de que subí el video. Y dije, alguna vez voy a volver a subir un video diciendo realmente cómo fue mi primera vez. Entonces me acuerdo que eso pasó y pues es así, es donde tuve mi primera vez. Se vino súper rápido en el condón. Y pues ya, creo que después de eso terminó de hacer la obra que estaba haciendo en la esquina, que no era mucho, y ya nunca lo volví a ver al señor. Pero el señor yo creo que sí, era un señor pues bien chaparrito, la verdad. Yo creo que era un poquito más alto que yo en ese entonces, pues ya entonces ya tenía 12 años y era un poquito más alto, ya yo era un poquito más alta, pero pues no a la altura que ya tengo actualmente. Entonces yo creo que estábamos de la misma estatura. Eh, y sí, me acuerdo que él tenía bigote, yo creo que él sí fácil tenía como también 40 años. Y yo me le fui, me le metí me hizo, tuvo sexo conmigo, yo tuve sexo con él. Sí fue algo que yo quise, pero pues obviamente no está bien que alguien que hace ese tipo de cosas, o sea, que aunque yo hubiera ido a meter, pues obviamente no estaba bien, o sea, no estaba bien porque pues no debió de haber sido, no debió de haber él aceptado, o sea, la persona consciente era la persona mayor, entonces yo no estoy apoyando ese tipo de relaciones. Fue algo que en ese momento yo era la menor de edad, yo no sabía lo que hacía y después yo como que entendí que tal vez hacía las cosas porque quería como cariño paternal, porque pues yo obviamente yo crecí sin papá, entonces yo tenía como que esa carencia afectiva de papá y a lo mejor para mí era muy fácil el decir, ¿saben qué? Pues voy a tener relaciones con una persona o con un hombre, porque para mí era como, a lo mejor, yo crecí creyendo que a lo mejor el contacto físico o sexual era amor, ¿no? Pero esa conclusión la llegué ya cuando crecí más, o sea, cuando ya me di cuenta de más cosas, pero en ese momento no sabes por qué haces lo que haces, ¿no? A lo mejor nada más quieres compañía o a lo mejor quieres una figura paterna y mucha gente se pueden llegar a aprovechar de eso. Como yo les repito, si yo estoy contando esto, no lo estoy contando porque me da orgullo, pero tampoco me da pena, porque al final de cuentas fue algo que sucedió. Y repito, yo era la menor de edad, este señor tenía 40 años y yo 12, y pues sí, en ningún momento me obligó, ni en ningún momento me sentí obligada, pero sí fue algo que yo no debí de haber hecho. Si hubiera a lo mejor tenido una figura paterna, a lo mejor no hubiera habido la necesidad de haber sido tan precoz. Porque yo me acuerdo que también yo en ese momento cuando tenía 12 años, me abrazaba y me tocaba con un niño de mi edad, que también tenía 12 años, que se llamaba Miguel. Entonces me acuerdo que una vez, yo siempre como que tuve conciencia de la protección. Entonces me acuerdo que una vez agarré una bolsa de esas duras, de las que te dan como en la tienda para los virotes o para así llevarte cosas, y se la puse en su pene y estaba bien dura la bolsa. Y me acuerdo que eso hice y pues no resultó porque pues en ese momento pues los dos éramos niños de 12 años y pues olía a pipí y yo siempre he sido muy asquerosa, entonces me vomitaba. Entonces yo creo que tal vez el no haber tenido figura paterna y el que mi mamá trabajara todo el día y mis hermanas estudiaran y cada quien anduviera en su rollo, tal vez sí me hizo una persona vulnerable en el sentido de que yo creía que eso era amor, ¿no? El contacto sexual o el contacto íntimo, o a lo mejor el cariño que a lo mejor a mí me hacía falta de una figura paterna, creía que teniendo relaciones sexuales con un hombre iba a hacer eso, lo mismo, y no es así, ¿no? Al contrario, creo que es peor. Pero esa conclusión la llegué después. Entonces, si yo estoy contando esto, pues créanme que mi intención no es promover ningún tipo de situación así.
la verdad. Pero pues así sucedió, así fue, así pasó. Y bueno, yo, si hay algún padre de familia viendo este tipo de cosas, quiero que, pues que presten más atención a sus hijos. Digo, también, si a lo mejor una persona que es menor de edad va a tener algún tocamiento, pues que sea alguien de su edad, ¿no? Pero que alguien mayor se meta con una persona que es menor de edad, pues sí siento que está mal. Yo en este caso no hice nada malo porque yo era la menor de edad, yo tenía 12 años. Pero esa es la inconsciencia de que a veces hacemos las cosas como a espaldas de nuestros parientes. Ya la segunda vez que yo creí que era la primera vez, lo disfruté un poco más. En ese entonces también, no, yo tenía como 14 años y ya la persona con la que tuve relaciones tenía 38. También usé protección y también duró bien poquito. Pero bueno, yo creí que esa vez había sido mi primera vez y no fue mi primera vez. Entonces, pues esa es mi anécdota, es lo único que les quería comentar. Y por favor dejen su like, suscríbanse, denle like a la campanita. Déjenme en comentarios qué videos les gustaría que yo hiciera. Y bueno, pues sin más que decir, nos vemos para la próxima. Y sin más que decir, nos vemos para la próxima. Chao.